Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí, como siempre, Alvin Peñaló Vázquez. Un placer estar con ustedes. Al final del video estaremos dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a estarte dando esta poderosa palabra por tema. Dios no perdona del pecado, pero nosotros cargamos con la consecuencia de nuestro pecado. Amén. Vamos a darte este texto bíblico que está en Isaías capítulo 1 versículo 18. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueres como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Gloria a Dios. Santo poderoso es el Señor Jesús. Sea el nombre bendito para siempre del Señor Jesús. Amén. Vamos a darte esta palabra fresca de parte del Padre, porque hoy en día no estamos teniendo en cuenta, amén, lo que es el perdón de pecado y lo que es la consecuencia del pecado, que estamos nosotros cometiendo pecado y pidiendo perdón a Dios, y Dios nos perdona y nos dice, como le dijo Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más. Por lo cual estamos nosotros, mis queridos hermanos, cometiendo un pecado tras otro pecado, y no nos estamos tomando en cuenta que Dios no perdona nuestro pecado, pero la consecuencia de nuestro pecado tenemos que cargar con ella. Gloria a Dios. Que hoy en día hay personas que no se están sumergiendo en la palabra, en la lectura, para no abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales. Gloria a Dios. Porque estamos cometiendo pecado uno tras otro y no estamos midiendo cada consecuencia de cada pecado que estamos teniendo. Cuando Dios da por la escritura, Jesús dando la palabra fresca, le dice a Pedro que los pecados son perdonados hasta 70 veces 7. Amén. Pero son perdonados hasta 70 veces 7, porque tú no vas a cometer el mismo pecado hasta 70 veces 7. Amén. Si 70 veces 7 tú pecas, pide perdón y eres perdonado. Asimismo tenemos que hacerlo nosotros, uno con los otros. Nuestros queridos hermanos, nosotros no somos como nuestro Dios, que es selectivo a lo que tiene que hacer, porque nosotros debemos de perdonar siempre, porque tenemos de estar en santidad siempre, y no como dice la Escritura, 70 veces 7, porque la Escritura dice 70 veces 7, la palabra de Dios, porque Dios te perdona uno tras otro, pero el mismo tú constante, hay un problema serio ahí. Hasta 70 veces 7, pero no el mismo pecado. Pero tú, que eres un humano, tienes que perdonarlo hasta 70 veces 7 el mismo pecado, porque tú tienes que tratar de estar en santidad y tú no eres Dios. Pero cuando Dios te perdona hasta 70 veces 7 tu pecado, no es el mismo pecado, porque va a llegar a ser desechado, pecando el mismo pecado. Amén. Porque cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. O sea, en ese pecado que ella cometió, que no lo vuelva a hacer. Pero si ella peca de otra manera, hasta 70 veces 7 son perdonados. Pero no que uno lo esté cometiendo a diario. Cometiendo por saber que somos perdonados hasta 70 veces 7. Porque dice la Escritura que la paga de pecado es muerte. Si la paga de pecado es muerte, podemos pecar y no nos da tiempo a arrepentirnos y morimos, y ahí estamos mal. Cuando se dice la causa de pecado es muerte, no es que físicamente no vamos a morir, pero espiritualmente tenemos una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque si no somos salvos, es muerte eterna. Pero si somos perdonados, somos salvos, tenemos vida eterna en el Espíritu, cuando Dios nos lleve a la resurrección. Amén, la gloria sea de Dios. Entonces, esto no lo estamos teniendo en cuenta, que no han hecho una buena exégesis para decir que hasta 70 veces 7 Dios te perdona tu pecado.
Nosotros debemos perdonarlo siempre el mismo, pero Dios no te va a estar perdonando el mismo. Siempre hasta 70 veces 7, tú haciendo lo mismo tras lo mismo, porque tú tienes que educarte y someterte. ¿Y quién peca 70 veces 7? Calculando eso que Jesús calculó. O sea, qué infinito eso, de tanto pecado que podemos hacer diferente. Amén. Gloria a Dios. Es por eso, porque no vamos a pecar hasta 70 veces 7. Todo esos pecados. Debemos de sumergirnos y tratar de estar sometido a Dios para no pecar, porque cada pecado trae una consecuencia que debemos de pagar en nuestra tierra, porque está postulado nuestra ley terrenal, pagar toda consecuencia, mis queridos hermanos. Que yo me arrepentí, y como yo me arrepentí, ya soy libre de pecado, pero la consecuencia, ¿para cuándo? Tenemos que darnos cuenta en esto. Que por eso hay personas que dicen, yo no salgo de un proceso, yo no salgo de una persecución, yo no salgo de una contienda. Pero ¿qué tú has estado haciendo? ¿En qué tú te has estado enfocando? ¿En qué tú te has estado dedicando? Pecando tras pecando y tú pidiendo perdón y crees que esa consecuencia, ese pecado se va a quedar igual, normal. Dios no prueba, pero el proceso lo creamos nosotros por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Dios no prueba. ¡Wow! ¿Qué prueba estoy pasando? Pero ya cuando entramos a proceso, es nosotros mismos, mis queridos hermanos, tras pecado, pagando nuestra consecuencia. Te lo voy a decir más claramente. Cuando una persona comete un asesinato y mata a una persona, lo puede perdonar el pariente de esa persona que era asesinó, pero él tiene que pagar su consecuencia. Él tiene que caer preso, porque eso está escrito en la ley. Y la justicia va a tomar carta en el asunto y lo va a hacer pagar. Cuando él pague, sale siendo perdonado. Si se arrepintió en Dios, Dios lo perdona. Pero él tiene que pagar su consecuencia de su pecado. Que por eso hoy en día estamos cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque creyendo y sumergiéndonos nada más que 70 veces 7 somos perdonados, pero no sabemos que 70 veces 7 tenemos que pagar nuestra consecuencia de nuestro pecado, mis queridos hermanos. Y eso es lo que tenemos que estar enfocándonos. Amén. Eso es que tenemos que estar enfocándonos. Hay dos vertientes. El pecado que yo perdono, tengo que perdonarlo siempre, aunque me lo hagan el mismo. Pero va a llegar un límite que Dios no te va a decir, ya tú tienes que ser cortado, porque tú estás residente en el mismo pecado. Va a llegar un momento que no va a caber perdón, porque ya va a llegar la muerte de tanto pecado por el mismo. Que ahí es que viene el asunto, vete y no peques más. Amén. A Dios no le agrada que tú estés cometiendo el mismo pecado, porque se te va a quitar la cobertura, porque ya hay una chercha, no hay un esfuerzo para dejar de hacer la cosa, mis queridos hermanos. Debemos de estar haciendo la cosa bien, no pensando en que Dios nos va a perdonar todos los pecados. Porque si te me envaso a la Escritura, el Espíritu Santo tiene otra norma para los pecados. ¿Por qué? Porque cuando Ananías y Zafira cometieron el pecado, cuando mintieron al Espíritu Santo en la heredad, no le dieron chance a perdonarlo. No le dieron chance a que pidiera perdón, porque el Espíritu Santo lo cortó. Amén. Tenemos que leer la Biblia y sumergirnos en ella, para que vayamos meditando y viendo que lo que le pasó a Ananías y Zafira no puede pasar a nosotros por querer cometer infracciones contra Dios. Hay que tener cuenta contra el Espíritu Santo lo que uno vaya a ofrecerle al Espíritu Santo, porque hay pecados que te van a cortar, como le pasó a Ananías y Zafira. Oye, qué palabra tan clara te estoy dando.
para que no seas residente en pecado, para que no estés haciendo la cosa por hacerla. Mi hermano, mi hermana, en Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que dicen, ay, yo me arrepentí, yo soy perdonado de todos los pecados. Sí, claro está, si te arrepentiste de buen corazón, eres perdonado de los pecados, pero la consecuencia de todos esos pecados tienes que pagarlo. Tienes que pagarlo. Así que no te apilando mucho pecado, porque tienes que pagar muchas consecuencias de los muchos pecados que tú estás cometiendo. Porque si nos basamos a esa línea de nada más saber que vamos a pedir perdón, amén, nos estamos sumergiendo en hacer cosas expresamente, porque Dios me va a librar de todos los pecados. Entonces déjame irme para un nightclub a buscarme una chicona, aparte de la mujer que yo tengo. Entonces, Dios, ¿tú crees que Dios puede coger ese chantaje tuyo o ese chantaje mío? Si yo lo haría, Dios reprenda. Buscarle el pecado para hacerlo. Tengan cuenta, Dios perdona el pecado por inocencia. Hay pecados que si son así, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, mis queridos hermanos. Y cuando ya tú estás haciendo algo premeditadamente, Satanás anda atrás de ti esperando que flaquee, para darte en la esquina y no esperar que pida perdón. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es que anda al aceche nuestro adversario el diablo, y hay que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús y sumergirnos en nuestra escritura, la que Dios nos regaló. Amén. Jesús murió por el pecado de nosotros, pero nosotros tenemos que cargar nuestra propia cruz y no pecar nosotros por nuestra concupiscencia, porque ya Jesús pagó nuestro pecado. Si nos arrepentimos, somos libres de pecado. Y si no cometemos, somos libres, porque ya el pecado adámico Jesús lo eliminó si nos arrepentimos de sano corazón. Amén. Así se te voy a parafrasear un poco de la escritura en David, para darte a entender que Dios te perdona el pecado, pero tu consecuencia de tu pecado tú tienes que pasarlo. David cometió su pecado y Dios le dijo, yo te voy a perdonar. Primeramente, para pagar la consecuencia de tu pecado, el niño no se va a salvar. Gloria a Dios. De ahí para allá Dios le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Y he perdonado. Eso quiere decir tan fuerte que esto, mis queridos hermanos, que cuando cometemos un pecado, nos sumergimos a un castigo fuerte. Aparte del pecado, aparte del perdón del pecado, nos sometemos a un castigo fuerte, porque el corazón de David fue en imagen y semejanza del corazón de Dios, en amor, en ser sincero, porque el corazón de David fue conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, tus pecados son perdonados, pero la espada no se apartará de tu casa. Y David tuvo persecuciones, tuvo situaciones hasta el día del morirse. Amén. Fueron pasándole toda esa consecuencia de su pecado. Amén. Y así hay muchas personas en la Biblia que estuvieron pasando su consecuencia de su pecado. El apóstol Pablo tuvo un aguijón y fue por causa del pecado que cometió, aunque él lo hacía por ignorancia, porque él trabajaba y él entendía que estaba haciendo lo correcto. Pero Dios lo tiene claro en la Escritura, que Él perdona nuestro pecado, pero nosotros cargamos con la consecuencia de nuestro pecado. Dios te perdona 70 veces 7, pero no es repitiendo el mismo pecado. Ahora tú tienes que perdonar hasta que mientras esté vivo, porque si no perdonamos, no hay misericordia y no estamos preparándonos para la santidad, para irnos para la calle de oro y el mar de cristal, mis queridos hermanos. Te estoy dando esta palabra fresca para tú que lo puedas escuchar y puedas entender que no estemos haciendo pecado tras pecado
porque entendemos que 70 veces 7 nuestros pecados son perdonados. Porque si hacemos 100 pecados, vamos a tener consecuencia de 100 pecados. Amén. Y cada pecado trae su propia consecuencia. Su propio proceso lo pasa usted a través de la consecuencia de su pecado. Se convierten en proceso. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar un juicio. Tú tienes que pagar algo que tú has hecho. El que asesina, el que roba, el que vende estupefaciente y cae preso, ahí entra el proceso de su pecado. Porque tiene que pagar eso. Y ahí se siente tras la reja y dice, wow, qué proceso tan fuerte. No fue Dios que te mandó eso, fue tu propia concupiscencia que te dejaste entrar y llevar. Te dejaste llevar de otra persona que te estaba hablando bonito, vamos a hacerlo aquí que vamos a tener algo. Y eso no nos lleva a nada bueno. Porque tenemos que estar siempre sometidos pues a Dios. Resistir al diablo y él oirá de nosotros. Dice en Santiago 4:7. Pero para estar sometido en Dios es siendo fiel, es siendo humilde, es comiéndonos la palabra fresca, la Biblia. Amén. Es haciendo esforzadamente el bien y la voluntad de Dios que se resalte sobre nosotros. Y te ha dado esta palabra para que nos concienticemos, para que no le estemos dando palabra a personas distorsionadas, que no, que un pecado eso no es nada, que Dios te lo perdona. No, un pecado es muchas cosas, porque un pecado tiene su propia consecuencia. Amén. Y no debemos de incitar a nadie a que peque porque Dios no va a perdonar. Porque si no pecamos nunca, como hizo nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar en una pura santidad, aunque no lo vamos a cometer. Porque nosotros estamos hechos en una vida carnal, que es muy débil. Porque quizás tú crees que el que está en la carne fuerte es débil. Fuerte cuando uno fortalece su espíritu, que controla la carne, le mata el deseo. Pero hay que ayunar mucho, hay que hacer mucho silicio. A Dios no le agrada de que tú digas de que no, que yo estoy haciendo silicio para Dios. A Dios lo que le agrada es que tú seas obediente, que tú no estés cometiendo infracciones. Porque el ayuno y el silicio es para tu conveniencia, no para la conveniencia de Dios. Porque Dios es Dios como quiera que sea, no porque tú hagas silicio. Amén. No porque tú hagas ayuno. Así que a Dios lo que le agrada es que uno sea obediente. A Dios lo que le agrada más la obediencia ante todas las cosas que queramos hacer. Y hoy en día la iglesia es tan contaminada de personas con este lema de que Dios no perdona 70 veces 7 y estamos haciendo pecado tras pecado. Dios no perdona 70 veces 7, es así. Porque Él lo puso en la Escritura. Pero no es que tú sigas haciéndolo por hacerlo. Amén. Es si tú lo haces ignorantemente, inocentemente. Que Dios ya sabe y conoce tu corazón y sabe tu intención. Pero si pecamos conscientemente, yo te lo dije anteriormente, que Satanás te anda acechando para cuando tú vayas a pecar conscientemente. No te va a dar tiempo a que pida perdón. Porque ya cuando tú estás pecando así, ya la legalidad que hay en Dios por ti te la quita. Entonces viene la serpiente antigua y hace su trabajo, la gloria de Dios. Y debemos de estar pendientes a eso. Porque nosotros estamos cubiertos en Dios, pero cuando estamos haciendo la cosa bien. Porque Job estaba cubierto en Dios. Porque Job estaba haciendo la cosa bien. A Job le pasó una prueba. Y esa prueba, Satanás entró porque él le quitó la cobertura. El que le dijo, quítale la cobertura para que tú veas cómo yo hago que él te falle. Porque él no te falla porque él está bien. Entonces te estoy dando esta palabra. No sé si se sale de contexto lo que te estoy hablando, pero te la estoy dando para que haga una comparativa de que Satanás anda atrás de nosotros, y más si él sabe que nosotros estamos pecando conscientemente. Que hoy en día se está haciendo mucho desliz con esto. Pecando porque ya llegó a pedir perdón. Y por eso estamos pecando inocentemente, supuestamente, porque hay un perdón.
Y por eso es que decimos, tenemos mucho proceso, tenemos mucha batalla. Y tú estás haciendo la cosa mal, ¿cómo no va a tener batalla? Y tú crees que nada más con tu decir, Dios, perdóname, ya se te fue el problema. No, ahí viene la consecuencia de ese pecado. Te lo dije y te lo estoy diciendo de parte del Padre para que te sumerja en tratar de no pecar. Porque Jesús se lo dijo, vete y no peque más. O sea, no repite ese mismo pecado. Cuando David tuvo el pecado con la mujer de Urías, Betsabé, perdonen. Cuando él tuvo el pecado con Betsabé, David, le pasó el problema que le pasó. Porque él entró donde no tenía entrada. Y cuando él cometió ese pecado, fue perdonado, pero él no volvió a hacer ese mismo pecado. Porque ahí en la Biblia no se registra. David pasó su periodo entero y en la Biblia no se registra que él volvió a cometer el mismo pecado que cometió con la mujer de Urías, Betsabé. Él no volvió a cometer ese mismo pecado. Entonces eso nos da a entender a nosotros que no podemos seguir haciendo el mismo pecado. Bueno, coqueta, yo le voy a dejar más que claro, mis queridos hermanos. Vamos a darle el número de WhatsApp para en caso de oraciones. El número es 914-354-8658. 914-354-8658. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Amén.